W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles en este día lunes 24 de febrero de este año 2025. Tenemos un programa muy interesante que yo sé que a usted le va a encantar. Fíjese bien nada más, la Iglesia Evangélica y sociedad, la sociedad de Culiacán, la sociedad de Sinaloa, la sociedad del mundo entero. ¿Qué ha hecho la iglesia en este trayecto desde que nació hasta la fecha, la iglesia evangélica? A mí me gusta mucho también hablar de este tema, sin duda un tema interesante y también educativo de mucho conocimiento, y para ello voy a tener invitados de lujo. Usted sabrá, ministros muy reconocidos en la sociedad de Culiacán, con gran trayectoria, desde luego, en este tema que tiene que ver con el mover evangélico y también con bastante preparación en otras áreas de su vida. Yo quiero presentarles directamente, como ellos se merecen, con todo el honor, y les saludo con gusto a nuestro amigo, el pastor Edgar Ramírez. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarlos, estar aquí con ustedes. Qué bueno, bienvenido, ¿sí? La iglesia evangélica caminando a todo lo que da. Así es. Ok, gracias, pastor. Y bueno, también un ministro más que saludo con mucho cariño. Él es el ministro, el pastor Francisco Flores. Un fuerte aplauso. Gracias. Bienvenidos. ¿Cómo está? Bien, un placer estar con ustedes esta tarde. El placer y el gusto, ya sabe que es nuestro, de todo el equipo y de su servidora. Déjeme le digo al público algo importantísimo de ambos, ¿les parece? Sí, primero empiezo por decirle: Francisco Flores Díaz, hijo noveno de una familia de 10 hijos, nacido y crecido en Culiacán, Sinaloa, casado con Leticia Hernández Solís, tiene 2 hijos, Eliefelet, ¿estoy bien? Eliefelet. Ok, y Eliel, muy bien, graduado de la Escuela Bíblica en 1989, maestro de la Escuela Bíblica de 1989 hasta el 2025, o sea, hasta la fecha, en forma ininterrumpida. ¡Hoy felicidades! Pastor en el pueblo de Jesús María por 5 años, pastor en Chinitos, Angostura por otros 5 años, y pastor en el templo El Poder de Jesucristo por más de 15 años. ¡Qué maravilla! Licenciado en Teología por la Universidad Global de Texas. Y el aplauso fuerte. Gracias, me siento contenta de tenerles acá. Y bueno, el pastor Edgar Ramírez, ingeniero bioquímico egresado del Instituto Tecnológico de Culiacán. Muy bien, director de operaciones de la Universidad de México, Unilever. ¿Así? Así es, estuve en una compañía global, una transnacional, Unilever de México. Unilever de México del 2004 al 2012. Director de operaciones en Conauto DCB 2013 a 2017. Bueno, aquí de alguna manera es local esta parte. ¿Sí? Regional, era una empresa regional. Ok, regional. Ahora, del 2017 al 2018, ha sido gerente comercial en empresas locales. Actualmente es empresario y director de estudio de teología en el Instituto Bíblico de la Iglesia Vida Divina. ¿Estoy bien? Así es. Ok, es pastor. Estuve estudiando ahí. Está estudiando, muy bien. Ahí lo vamos a ir a acompañar, ya verá, pastor. Es pastor de 3 congregaciones en Sinaloa. ¿Desde qué año, pastor Edgar? Yo pastoreo, gracias a Dios, desde el 2014, julio del 14. Ok. Fui enviado. ¡Aplauso también! Y bueno, en fin, yo les decía que me encanta recibirles, me siento muy contenta por su presencia, por todo lo que ustedes representan, Pastor Francisco, porque sabemos de su conocimiento, de su amor por la sociedad en general, de su amor por la iglesia, lo que ello significa, y la verdad me da muchísimo gusto, y sobre todo traerle a la gente de Culiacán y de Sinaloa, a la gente que nos acompaña en las redes, sí, lo que
significa para ustedes ser ministros de iglesias cristianas durante tanto tiempo y también de su experiencia en lo que se refiere específicamente a la sociedad. ¿Cómo ha participado desde luego la comunidad evangélica, la iglesia cristiana durante tantos años en la sociedad de Culiacán y en la sociedad de Sinaloa y bueno, en el mundo entero? ¿Les parece? Si abordamos el tema. Muy bien, adelante. Adelante, pues platiquemos juntos. Yo preguntarle, y si me ayuda un poquito, Pastor Francisco, empezaría con usted, ¿sí? Por aquella experiencia también que trae del seminario y tantas cosas maravillosas. ¿Cómo y por qué se le conoce a la iglesia cristiana como iglesia evangélica? ¿Cómo, por qué y desde cuándo, Pastor Francisco? Amén. Dios bendiga a todo nuestro auditorio. Pues la iglesia evangélica, la palabra evangélica viene de los evangelios. Creemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ajá. De ahí viene la palabra evangelio, de buenas noticias también. Y nosotros creemos en las buenas noticias de Dios para Sinaloa. Ok. Sabemos que Dios ama a nuestro estado y por eso es iglesia evangélica, porque creemos en los evangelios. Desde luego, desde ahí parte entonces, ¿sí? Uh-huh. Me parece interesante, Pastor Edgar, que la gente tenga esta parte muy definida, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes la conforman específicamente? Él ya nos hablaba cómo nace, quiénes, ¿hay algún grupo en especial de personas que tienen que reunir, hay requisitos? ¿Qué pasa con esto, Pastor Edgar? Pues de hecho hay un buen número de denominaciones, le llamamos en la iglesia. Hay denominaciones, aquí en Culiacán están nuestros hermanos de la iglesia apostólica, ajá, están nuestros hermanos bautistas, todo aquel que cree, ajá, en Jesucristo como su Señor y Salvador, ajá, podemos decir que forma parte de la iglesia cristiana, okay, o evangélica. Sí, sí. Los evangelios son 4, vienen en la Biblia. Sí. Yo particularmente considero que es la antesala al nuevo pacto, que es el antiguo pacto, llega hasta de Génesis a Malaquías, ajá, vienen los evangelios hasta Hechos, y yo considero que el nuevo pacto empieza en Romanos. Okay. ¿Por qué? Porque es la parte del conocimiento que hubo de la figura de Jesucristo, ajá, hacia adelante. Entonces, pues hay diferentes opiniones, sí, bastantes denominaciones, pero todos coincidimos en la figura principal, que es Jesucristo como Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Okay, esa es la iglesia en general. Todo el que cree en esta parte pudiera incluirse dentro de la iglesia cristiana. Evangélica. Ajá. Oiga, Pastor Francisco, porque de repente como que escuchamos ciertas opiniones respecto a la iglesia evangélica, ¿verdad? Sí, como que hay gente que piensa, no, les prohíben muchas cosas, los reprimen, no son felices, qué sé yo. Hay muchas opiniones respecto a eso. Yo sé que usted tiene la propia por tantos años de experiencia, pero a ambos ahora les voy a pedir que me acompañen a la pausa y regresando de la pausa nos da la respuesta. ¿Qué le parece, Pastor Francisco? Muy bien. Muy bien, ¿nos vamos a la pausa? Muy bien, con gusto. Usted quédese con nosotros, está en su programa Contrapeso, yo soy Sandra Martos, ya regresamos con este tema interesante. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Ya de regreso aquí en su programa Contrapeso, créanme que me fui a la pausa con la necesidad ya y el deseo de volver porque quiero seguir platicando con nuestros invitados en esta tarde, pero hoy quiero presentarles un producto que hablando precisamente del Pastor Edgar, que tiene una empresa, nos estaba mostrando aquí Ucoco. Fíjese bien, Ucoco es agüita de coco 100% natural. Esta es, Pastor, 100% natural el agua. Directo del coco a la botella, okay, sin conservadores. ¡Qué belleza! Que sepa la gente que los evangélicos, los pastores, inclusive le chambean bien. Amén. Sí, así y que es. No estén pensando que, ay, es que los pastores, los evangélicos nomás viven de las iglesias, de lo que la iglesia da. No, son productivos y producen bien. ¡Va, aplauso! Genial, me encanta. Así que felicidades por esta empresa. Ayúdeme, por favor, Pastor Francisco. ¿Qué decíamos ahorita?
que la gente de repente piensa, no, los pastores, ahí les prohíben todo en las iglesias, nomás trabajan para ellos, quieren todo para ellos, la comunidad evangélica está muy restringida, no hacen nada, no tienen libertad. A ver, dígale al auditorio, Pastor Francisco. Quiero comentarle a todo nuestro auditorio que la gente más feliz de la tierra es la gente cristiana. ¡Ay, la gente más feliz, ¿verdad? Somos la gente más realizada, con propósitos, con inteligencia, con sabiduría. Nosotros vamos a favor del estudio, del progreso, de las empresas, a favor de la honradez, de los valores, y hemos contribuido muchísimo como iglesia al fortalecimiento de la sociedad, al tejido más sensible y necesario que es la familia. A través de la iglesia las familias se consolidan, no entran en divorcios, hay paz, hay armonía. Familias que estaban a punto de desintegrarse, divorciarse, gracias al Evangelio, se empiezan a perdonar, se aman y empiezan a estar unidos y no se separan a causa del Evangelio. ¡Qué maravilla! A causa de que Cristo llega. Y nosotros tenemos mucho una transformación radical, seria, formal, una transformación que hace Dios, pero que contribuimos con la predicación y las enseñanzas, ¿no? Muy bien, Pastor Francisco, es que esto es importante que la gente lo tenga claro. Igual la iglesia, Pastor Edgar, ha caminado en el transcurso de la historia, siempre la iglesia evangélica, históricamente, ¿cómo ha aportado la iglesia evangélica y hasta llegar a la actualidad para la sociedad en general? De entrada, Ajá. yéndonos de esta fecha hacia atrás, la última que yo recuerdo aquí en Culiacán fue en 2008. Estábamos viviendo una situación muy complicada de violencia. Ajá. Y hubo una unidad, un programa donde estuvimos en el Estadio Los Dorados. No sé si ustedes les tocó asistir a alguno de Recordamos, ustedes aquí. sí, claro. Sí. A mí me tocó asistir, eran mis primeros años en Cristo, en el Señor. Y recuerdo que los índices de violencia, cuando nos unimos todas las congregaciones evangélicas de Culiacán, empezaron a disminuir a niveles de 30, 40%. Hubo días donde no hubo homicidios. Uh-huh. Y creo que es el tiempo y el momento de alzar la voz, aprovechando los micrófonos para que podamos unirnos de nuevo y poder hacer algo parecido o mejor de lo que ya hicimos en ese año. En aquel tiempo, en aquel ¿no? tiempo. Porque desde luego, Pastor Francisco, hoy en día estamos viviendo una situación difícil. Lo decía que en la historia pues se ha vivido diferentes momentos difíciles de violencia. Pero hablando ya específicamente, Pastor Francisco, de este apoyo que la Iglesia Evangélica ha hecho a lo largo del tiempo, menciónenos como qué más, aparte de la unidad que bien decía el Pastor Edgar. Quisiera irme yo un poquito mucho más para atrás en la historia y nada más decir, verdad, que la Iglesia Evangélica a través de los siglos ha contribuido mucho en la educación. Ajá. Todas las grandes universidades en Europa se fue conformada por cristianos. Sí, las sí. universidades en Estados Unidos, todas las que usted conozca, las más grandes, quiero mencionar algunas, ¿verdad? de por ellas. ejemplo, está la Universidad de Harvard en Estados Unidos, la de Princeton, está la de Yale, formadas por cristianos evangélicos puritanos. Ajá. Desde por allá en el año 1638. En Europa también se conformaron muchas universidades, ¿verdad? Como la Universidad de Oxford, y muchas más, la Universidad de París, y muchas más que se han conformado con una conformación de cristianos evangélicos que las iniciaron para dar educación a sus ministros. En forma original era para que los ministros se prepararan y fueran mejores pastores, más educados, más formados. Sí, sí. Y ahí con el paso del tiempo pues entraron más personas y ya ahorita hasta se perdió la parte evangélica bíblica, pero nada más decir que el origen y la conformación y los principios fueron ahí, por cristianos evangélicos, ¿no? Genial, esas grandes universidades. Que realmente siempre la iglesia ha procurado el bienestar de la sociedad. Claro, pastor. En educando, y quiero decir que también, hablando ya en estos tiempos modernos, la iglesia sigue educando a las personas, sigue dando clases, sigue ayudando a los hijos, sigue ayudando. Nosotros en nuestra iglesia le damos formación a niños. Sí, claro. Tenemos un ministerio que se llama NOC, es niños orando y cantando. Los enseñamos a cantar, pero también los enseñamos a orar, también enseñamos a los jóvenes
Y también hay un ministerio de misericordia, un ministerio que va a los hospitales y da comida, y da oración, y da consuelo. Claro. Estamos contribuyendo, ¿no?, a la sociedad, y sabemos que somos personas que amamos a Dios y que deseamos el bien de las personas, deseamos cambios de bendición. Ayudamos mucho a que la gente también tenga un cambio de mentalidad. Claro. Ha habido personas, porque muchos se imaginan como que puros drogadictos y como personas rateras entran a la iglesia, ahí se especifica. y realmente hemos ayudado a gente en ese ámbito, pero también hemos ayudado a mucha gente que jamás ha probado una droga, jamás ha estado alcoholizado, y sin embargo tenían problemas de celos, o tenían problemas otro tipo de internos, problemas, de amargura, de alguna enfermedad, y a través del evangelio, a través de la palabra, han sido cambiados y las familias se han unido y se ha contribuido. En mi caso particular, yo jamás me drogué o tomé o fumé, y sin embargo tuve que tener un cambio también. En forma personal en mi adolescencia. Ya decidí yo a los 15 años aceptar a Cristo y cambiar. Y creemos mucho que la palabra de Dios y las enseñanzas bíblicas y la educación cristiana a través de un discipulado que sea constante ayuda mucho a la transformación. Por supuesto, pastor. Muchas gracias por sus aportaciones. Nos vamos a ir a la pausa y ahorita regresando vamos a conversar también con usted. Ya regresamos. Por favor, quédese con nosotros. Está en su programa Contrapeso con invitados de lujo. Un tema muy, pero muy interesante. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Ya de regreso aquí en su programa Contrapeso, estamos teniendo un tema interesante. Yo me quedé contigo, pastor, en el tema directamente antes de irnos a la pausa, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que íbamos a decirle a la gente que a través del tiempo, que bien lo explicaba el pastor Francisco, pues la Iglesia Evangélica ha ayudado muchísimo a la sociedad. Hemos visto su desarrollo, hemos visto también a través de lo que él nos comentaba, cómo prepara en el área educativa, pero tú dinos ahora también, ¿qué otras cosas, en qué otras cosas, aparte del tema educativo, el tema emocional, la asesoría y como coach también son los pastores en el tema familiar, qué otras áreas cubre la Iglesia Evangélica o ha cubierto y sigue haciendo en la actualidad? Claro, creo que la Iglesia Evangélica ha ayudado bastante al cambio de mentalidad de las personas y ha llevado nos ha llevado a muchas personas de salir de mentalidades de pobreza o de creencias que eran incorrectas. Y ese cambio de creencia y ese cambio de forma de ver la vida nos cambia la visión. Sí, claro. Como bien decía ahorita el pastor, yo le digo a la gente en la congregación que la iglesia debería de ser tan tomada en cuenta, la Iglesia Evangélica, porque en la Iglesia Evangélica enseñamos a los varones a ser buenos esposos. Sí. Claro. Los enseñamos a ser buenos hijos. Sí. Los enseñamos a honrar a sus padres, a honrar a sus madres, a honrar a sus esposos, a honrar a la sociedad, a honrar a los niños, a ser personas de valores, personas que cuidemos. No es algo religioso esto. De ninguna manera, creo que me asombra tanto como alguna vez me decía una persona, me decía, te invito a que veas a Tony Robbins, me decía, vamos a México, cuesta $5,000, y le digo, ok, pero ¿de qué trata? Y cuando me dice, no, mira, es que habla de temas de liderazgo, de cómo salir del hoyo cuando estás estancado, le digo, pues eso viene en la Biblia, le digo, estaba estancado en el hoyo José, y Dios lo sacó, le dije, o sea, y tuve un jefe en estas compañías transnacionales, estuve viviendo en la Ciudad de México y tuve un jefe muy intenso. La gente de la Ciudad de México suele ser muy dura y muy competitiva y es un ambiente hostil. Sí, parece que sí, un poquito. Y recuerdo que llega este jefe, agarra y me avienta un libro en la mesa. Y me dice, deja de leer tu Biblia, me dijo. Porque eso no te va a servir para nada. Ponte a leer este libro de liderazgo, y me avienta un libro de John Maxwell. John Maxwell es el padre del liderazgo. y John Maxwell es un pastor que en todas las reuniones que él tiene, previo a las reuniones, las hace varias las hace en su congregación,
va gente de todo el mundo con todo tipo de creencias. Sí. Y es lo que hemos hecho bien. Considero que Claro. no todo mundo tiene el llamado bivocacional, a tener una doble vocación. En nuestro caso, o en mi caso, yo lo tengo. Soy empresario, soy un hombre de fe, soy un hombre de Dios, soy pastor. Ajá. Pero al mismo tiempo, la iglesia tiene necesidades Sí, sí. que no podemos esperar a que la gente empiece a sustentarlas o Sí, sí. solventarlas. Entonces, lo hacemos nosotros. Sí, por Producimos, supuesto. generamos y tenemos nosotros, por ejemplo, un ministerio. Dios nos llamó hacia dentro de la iglesia, enseñamos liderazgo. A mí me gusta Preparar a la empresarios. gente. Sí, claro. El llamado que tengo es a preparar empresarios. Wow, muy bien. El llamado que tengo es ayudar a personas que emprendan. Nosotros tomamos parte de las contribuciones que todos damos y tenemos un fondo para poder ayudar a alguien. Cuando vemos que alguien llegó a la congregación y está trabajando, le está echando ganas y no deja de asistir y se le nota la fe se ve Claro. en la gente, Sí, porque sí, la sí. fe es una actitud, Sí, sí. es un estilo de vida. Ok. Y cuando vemos a alguien así, lo apoyamos. ¿En qué quieres empezar? Sí, sí. Quiero empezar lo que quieras, te ayudamos con eso. Y nos unimos. Creo que el pueblo de Dios es un pueblo muy unido. Y podemos ayudar a gente a que, sobre todo en este tiempo, a darle alguna idea diferente, porque es difícil en tiempo de crisis. Claro, Le digo a la gente siempre, hay que curarnos en salud, claro. porque en el momento que estamos en medio del problema es difícil. Es difícil creer, pero si llegamos fuertes o tenemos las defensas de fe altas, cuando viene el problema lo hacemos a un lado, lo rompemos, lo deshacemos. Ok. Pero creo que en esa parte la Iglesia Evangélica ha hecho bastante. Ok, sin duda la Iglesia Evangélica pues ha hecho un gran trabajo durante su historia, ¿no? Y actual no es excepción, desde luego, ¿no? Yo quiero pedirles que me acompañen al último de nuestros mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos al último también de los segmentos de su programa Contrapeso. ¿Están de acuerdo? Con gusto, ¿Sí? claro. Bueno, usted quédese con nosotros, ya regresamos, está en su programa Contrapeso. Yo soy Sandra Martos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Conclusiones, Pastor Edgar. Sabemos que hablando de tiempos de crisis difíciles, de violencia que hemos estado viviendo, podamos concluir algo que aporte realmente a la sociedad de Culiacán, pero desde luego desde la óptica, ¿qué hace la Iglesia actualmente en este tema de crisis de violencia? Nosotros estamos teniendo enseñanza Ajá. 2 veces por semana, los jueves a las 6 de la tarde, Ajá. los domingos a las 10 de la mañana, aquí en Culiacán. Recientemente alguien me decía, pastor, ¿por qué no busca la manera de moverse de ciudad? Ajá. ¿Por qué no se va a Hermosillo? Dice, donde está más tranquilo. Y le dije, no, Dios nos mandó al lugar, a este lugar, sabiendo que cuando las cosas se pusieran difíciles, porque era el perfecto caldo de cultivo para todo lo que está ocurriendo, Ajá. todo lo que hemos permitido, lo que ha permitido el gobierno, lo que ha permitido la sociedad y lo que ha permitido la iglesia. Todos somos corresponsables, Sí, sí. pero delante de lo que nosotros creemos y delante de Dios, yo considero que la iglesia es responsable y nosotros desde nuestra trinchera estamos tomando la responsabilidad de estar enseñando, estar al pendiente. Oramos todos los días en la mañana de 5:30 a 7. Gente Orando se conecta, por la ciudad, orando por la etcétera. ciudad, orando con otras iglesias. Ajá. Y nos ha tocado crisis, gente nos llama en la noche con medio de una crisis y hemos estado orando por ellos, ¿no? Es lo que estamos haciendo nosotros desde ahí. Muchas gracias, Pastor. Pastor Francisco, 1 minuto me dicen. Pues estamos contribuyendo en nuestra sociedad también, como somos seres tricótomos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Claro. Contribuimos con la oración. Nosotros como iglesia se ora todos los días a las 3 de la mañana. Tenemos un grupo de gente que ora alrededor de 3 a 4, 4:30. Ajá. Hay un segundo grupo que entramos a las 6 de la mañana. Y también los sábados oramos en las tardes. Ajá. También contribuimos a decirle a la gente que vea el aspecto positivo. Le recomendamos a la gente que no ponga noticias malas, alarmistas, sino que también vea lo bueno. Sí, sí. Contribuimos en los trabajos, a dar trabajo a veces al que no lo tiene. Claro. Y también contribuimos en actividades
que hacen que la persona esté ocupada en cosas buenas, por ejemplo, como un grupo musical. Tenemos un grupo Sí. musical enseñando a niños, enseñando a adolescentes, a personas, y estamos ocupados en alabar a Dios, en adorar, en tener cultos, en tener enseñanzas, y toda esta parte espiritual ayuda a que la persona tenga paz, Sí. a que tenga otra óptica, otra forma de ver, donde la persona, en lugar de tener una desesperación y un nervio y un desespero por la violencia, aún en medio de la violencia puede tener paz y protección. Y hemos notado cómo nuestra gente, la gente que está apegada a la palabra de Dios, Ajá. ha tenido esa paz y no le ha pasado nada, y ha sido muy librada de mucho estrés, de mucha ansiedad. Sí, muy bien. Pues qué belleza saber que la Iglesia Evangélica trabaja de esa manera y que, bueno, trata todo el tiempo de transmitir esa paz que requiere Sí. la sociedad. Y ya ha hecho un gran trabajo. Que la gente sepa y se quede con ello en su mente y en su corazón, que la Iglesia Evangélica siempre ha aportado y sigue aportando. Pues ya nos vamos a ir. Yo soy Sandra Martos y ya sabe que le llevo en el corazón. Hasta la vista. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso, bajo la conducción de Sandra Martos. Te esperamos todos los lunes y miércoles a la...